Hay muchos en la audiencia que quieren que esta saga se siga extendiendo aún más. Hemos abarcado muchas cosas turbias, oscuras, misteriosas y controversiales de Televisa. Vamos a platicar de la televisión mexicana en general. Esta es la tercera parte de nuestra pirámide de Televisa, poder, satanismo y lujuria. Si te está gustando esta serie y quieres que continúe, regálame tu like desde ahorita y suscríbete si aún no te has suscrito al canal. De esta forma yo sabré que te sigue interesando este tema. Yo era fan de La Mano Peluda y cada vez que tenía oportunidad me echaba sus programas. Me gustaba mucho el programa de Juan Ramón Sáenz. Y vamos a platicar de El Caso Josué, una de las anécdotas más aterradoras de La Mano Peluda. En el 2002, la historia de Josué Velázquez se volvió una locura entre todos los fanáticos de La Mano Peluda. La Mano Peluda fue uno de los programas de radio más queridos entre los amantes del terror y las historias de suspenso. Sin embargo, en el 2002, la historia de Josué Velázquez se volvió famosa entre millones de mexicanos. En su momento, Josué se comunicó con el fallecido locutor Juan Ramón Sáenz para contar sus acercamientos con las artes oscuras, los pactos demoníacos y su encuentro con el diablo. Josué reveló que cuando era adolescente su familia atravesaba por una fuerte crisis económica, por lo que acudió a un libro de brujería para acabar con sus problemas. El hombre confesó que realizó un pacto con el diablo a cambio de dinero, empresas y poder económico infinito. Sin embargo, con cada propiedad, con cada empresa o cantidades de dinero que llegaron a su vida, Josué enfrentó grandes consecuencias. Por mucho tiempo, el hombre fue molestado por entes demoníacos, quienes intentaron matarlo si se negaba a cumplir con sus órdenes. Josué también confesó que mató a su abuela y a otras personas con tal de obtener poder y bienes materiales. La historia de este hombre dejó helados a todos los mexicanos, pues contó detalles sobre todo lo que le sucedió desde que hizo su pacto con el diablo. Y mis amigos, la historia no concluyó ahí, pues tiempo después, Juan Ramón Sáenz se reunió con Josué en una lancha en medio de un lago, y el locutor mantuvo una charla con el hombre, quien confesó que los entes demoníacos todavía querían hacerle daño. Tras la entrevista, cosas muy extrañas comenzaron a pasar, pues el camarógrafo se sometió a una cirugía de emergencia y el investigador de la emisión sufrió un accidente automovilístico. Juan Ramón Sáenz falleció el 29 de mayo del 2011 debido a una peritonitis aguda. Sin embargo, algunas personas atribuyen la causa de su partida con el encuentro que tuvo con Josué. El caso Josué fue uno de los capítulos más terroríficos de La Mano Peluda y los radioescuchas todavía se preguntan qué pasó con el misterioso hombre que pactó con el diablo. ¿Qué pasó con Josué? ¿Has escuchado este caso? A veces cuando yo escuchaba La Mano Peluda, generalmente lo hacía antes, a veces antes de los exámenes. Estaba estudiando medicina, vivía yo solo y esos programas realmente me sugestionaban, realmente me espantaban. Gozaba mucho de sus programas. ¿Y tú los veías? Escríbeme aquí en la cajita de comentarios. De hecho, fue en el 2011 en Televisión Azteca donde se presentó ese programa en Extra Normal. ¿Se acuerdan? Buenas noches, gracias a ustedes por estar aquí. Una situación muy importante, una entrevista muy importante, una historia, una experiencia que cautivó y que puso los pelos de punta a todo México hace 9 años. Es una situación que puedes creer o no, pero al escucharlo, al darme cuenta que era una persona muy documentada y que sabía de esto, le puse más atención. Un día en Extra Normal decidieron hacerle la entrevista a un tal Josué Velázquez. Sí, ni más ni menos que nuestro Josué de La Mano Peluda, quien en el 2002 había llamado al programa de Juan Ramón Sáenz, que en paz descanse.
Y Josué en ese programa empezó a hacer la narración de cómo fue el pacto con el ser. El ser se llamaba Lucífago Rofocale y empezó a platicar cómo lo había hecho y los favores que había obtenido a cambio y todo lo que tuvo que hacer. Josué aparentemente logró deshacerse de esa entidad durante muchos años gracias a la ayuda que obtuvo de Juan Ramón Sáenz y de un pastor. Ese pastor también estuvo presente en el 2002 cuando Josué llamó a la cabina de la mano peluda. Josué accedió a hacer la entrevista, pero solamente que lo acompañara Juan Ramón Sáenz. Juan Ramón Sáenz aceptó hacer esa entrevista y durante la entrevista se le veía visiblemente fatigado y se veía que le costaba mucho trabajo respirar. Y curiosamente después, una semana después de este programa, Juan Ramón Sáenz fallece. Sí, después de haber aparecido en Extra Normal. ¿Fue acaso la venganza de este ser demoníaco? ¿Fue la venganza de esta entidad? Dime tú qué opinas. ¿Tuvo que ver mucho Josué con su muerte? ¿Estaba poseído Josué por ese demonio? A los pocos días después, el pastor Roberto Guaso también perdería su vida. Y esto fue muy sonado en su tiempo, mis amigos, y no solamente en los programas de temas paranormales, sino prácticamente en todos lados se le dio mucha difusión. Quizás lo recuerdes. Muchos afirman que fue el encuentro entre Juan Ramón y Josué lo que ocasionaría su muerte. Y otros más afirman que Josué nunca se alejó de los caminos del esoterismo, que nunca se alejó de los caminos de la magia negra y que todo fue un plan de Josué para terminar con la vida de Juan Ramón Sáenz. Dicen que Josué entregó la vida de Juan Ramón Sáenz y del pastor a cambio de salvar su vida. Suena muy atrevida la leyenda decir que la vida de ellos o la de él estaban en juego. Pero las coincidencias son innegables. Las sincronicidades, ahí están. Al final, tú tomas la decisión. Al final, tú tienes la última palabra. Y me encantaría darle corazón a esa última palabra. Así es que escríbemelo aquí en la cajita de comentarios. ¿Qué es lo que opinas del caso Josué? Porque es muy extraño el hecho de que perdieran la vida las dos personas que ayudaron a Josué de salir del satanismo. Es muy extraño, ¿no lo crees? Y yo no creo en las coincidencias, simplemente no existen. Todo es sincronístico, creo en las sincronicidades, pero no creo en las coincidencias, no existen. Fíjate, había habido una reunión en Los Ángeles, California. Bueno, no en Los Ángeles, muy cerquita de ahí, en el... no sé cómo se llama este lugar, perdón, bueno, no me voy a acordar. Había habido una cena. En esa cena, a mí me invitan la gente porque iba a haber una ceremonia a las 3 de la mañana. Y me invitan para, pues para estar, ¿no? Para estar. En la cena anterior, que se dio como a las 8 de la noche, que yo llegué desde antes, se presenta Juan Ramón Sáenz con otras personalidades de aquí de México, bueno, que yo no las conocía, las conocí. A mí me presentan a Juan Ramón Sáenz porque Juan Ramón Sáenz había ido a Los Ángeles en esos días, en ese fin de semana, porque iba a presentar como un evento de muchos grupos de sonidos de México. Como que él llevó a muchos grupos sonideros allá a Los Ángeles, él como que hacía eso, no sé. Él iba a hacer su evento al día siguiente, pero el viernes estaba invitado como por el promotor a esa cena a la cual yo asistí, y asistimos muchos, gente que venía de Texas, de Nuevo México, de Nueva York, de Utah, pues que eran del grupo de los luciferinos. El grupo de los luciferinos es una secta pues muy poderosa en Estados Unidos y en varios países de América, y que están inmiscuidos pues en la política y en los negocios. O sea, es como... es simplemente otra religión, es como pues, los testigos de Jehová, ¿no? Los testigos de Jehová, pues, así es. Entonces, entre los grupos, que sí son realmente una secta, que es una iglesia,
hay una gran unión porque entre todos ellos pues se apoya, ¿no? O sea... ¿Joaquín Pardavé era cataléptico y fue enterrado vivo? Este actor, nacido en Guanajuato, destacó por su participación en películas como Ahí está el detalle, Águilas frente al sol y El Mil Amores. El 20 de julio de 1995, el mundo del espectáculo y del séptimo arte recibieron la lamentable noticia del fallecimiento del actor y comediante Joaquín Pardavé, quien tenía 54 años de edad. Durante su carrera, este actor, nacido en Guanajuato, fue una de las grandes estrellas de la época de oro del cine mexicano y compartió créditos con Pedro Infante y Mario Moreno Cantinflas. Los reportes indican, y me refiero a los reportes oficiales, indican que Joaquín Pardavé murió víctima de un derrame cerebral el 29 de julio de 1955 en la Ciudad de México. Al parecer, la presión arterial descontrolada fue la causante de su fallecimiento. Sin embargo, meses después, un medio de comunicación afirmó que el actor y comediante había sido enterrado vivo debido a la condición cataléptica del famoso actor. Incluso se llegó a rumorar que los familiares del actor desenterraron su cuerpo, sí, lo exhumaron, y que se llevaron la sorpresa de sus vidas al percatarse que el cuerpo de Joaquín Pardavé se encontraba boca abajo. Y por si esto no fuera lo suficientemente escalofriante, encontraron que sus dedos estaban terriblemente deformados, con sangre seca, sus uñas estaban quebradas y su cara estaba totalmente arañada. Y su cara representaba la viva imagen de la angustia. Esto sonó mucho en su época, salió en los diarios y por supuesto la familia de Joaquín Pardavé salió a desmentirlo. También habían dicho que en efecto lo habían desenterrado para buscar el testamento que se hallaba en uno de sus bolsillos. Fuese como fuese, mis amigos, el hecho fue que sí lo desenterraron. Y yo me pregunto, ¿para qué carajos quieres desenterrar a un muerto? ¿Para qué ir a molestarlo? ¿Para asegurarte que realmente esté muerto? ¿O para sacarle el testamento de sus bolsillos? Dime tú qué opinas, escríbemelo aquí en la cajita de comentarios porque este tema de Joaquín Pardavé me pareció muy interesante. Ya todo esto, ¿qué es la catalepsia? Pues es una enfermedad, es un estado en el que el cuerpo permanece paralizado. Es una parálisis, lo que se pone en evidencia con la movilización pasiva de las piernas o de los brazos. La catalepsia se observa en pacientes con cuadros graves y agudos de histeria, esquizofrenia y diversas psicosis. Si Joaquín Pardavé era cataléptico, era esquizofrénico, era un histérico o un psicótico. El servicio a la comunidad de Canal 5 es pura mentira. Puro cuento, pura ficción. ¿Te acuerdas de esos anuncios donde pasaban que se buscaban a tal o cual persona? El servicio a la comunidad de Canal 5 era simplemente una cortina de humo y las personas que ellos mostraban no existían. Esta sección de servicio a la comunidad era un pequeño fragmento que pasaban entre comerciales que no duraba ni 2 minutos. Selene Delgado, esa chica siempre aparecía en la sección del Canal 5. Nunca se conoció su paradero y nunca se conoció a la familia de Selene Delgado. Y no era la única. También se corrió la versión, el rumor de que fue secuestrada por una secta satánica y que fue asesinada en un ritual satánico. Y otra de las versiones es que esta chica nunca existió y que todo fue una enorme mentira, todo fue un enorme montaje de Canal 5, de Televisa, para hacernos creer que realmente estaban haciendo algún tipo de servicio a la comunidad, mientras realmente no estaban haciendo absolutamente nada y todo fue un montaje. ¿Cuál de las 3 versiones tú crees que es la correcta?
Escríbemelo aquí en la cajita de comentarios si es que te acuerdas de este servicio a la comunidad. ¿Llegaste a ver esos comerciales en Canal 5? Yo apuesto a que sí. Jamás dijeron si habían resuelto o no todas esas desapariciones. Y eso es lo que alimenta esta leyenda urbana. Dime tú qué opinas. Escríbemelo aquí en la cajita de comentarios. Te voy a responder con un corazón. O dime tú, uno nunca sabe quién te pueda escuchar, quién te pueda ver. Si tú conoces de alguna persona que apareció en el segmento del Canal 5 del servicio a la comunidad y lo encontraron, escríbemelo aquí en la cajita de comentarios porque eso me parecería muy interesante. Y de Canal 5, podemos hablar muchísimo. Si tú quieres que continúe hablando del Canal 5, de estas leyendas urbanas, regálame tu like, comparte este video en todas tus redes sociales, porque si les gusta voy a hacer una cuarta parte donde vamos a analizar los spots satánicos MK Ultra de Canal 5. En Canal 5 hemos descubierto el hilo negro de la imaginación. Canal 5, no pierdas el hilo. Hola, yo solo quería decirles que él como yo y yo como él somos totalmente diferentes. Este solo es un engaño visual. Yo soy yo y él es él. Somos... Es que somos cuates, pero nada que ver. Somos dos. Somos diferentes. ¡De veras! Canal 5. Solo para cuates. Tú tienes 20 segundos para ajustar tus emociones. Pasión, terror, ternura, tranquilidad, melancolía, tú sentiste estos colores, entonces estás listo para seguir viendo Canal 5 en tus 5 sentidos. La televisión es uno de esos milagros que hemos terminado por aceptar como parte de nuestro mundo ordinario, sin el menor sentido de admiración. Canal 5, asignado a una frecuencia de 76 a 82 MHz, es transmitida y recibida por una antena que por medio de ondas electromagnéticas llega al receptor. Los electrones viajan en un medio de conducción cuya resistencia es proporcional al voltaje e inversa a la corriente, factor que determina la aceleración en intervalos de tiempo amplificados para obtener frecuencias de propagación mediante la transformación de la energía luminosa a fotones en impulsos eléctricos por medio de dispositivos fotosensibles como sonoscopio óptico con CCD. Se logra la capturación a 525 líneas por un cuadro de imagen 122.600 elementos polarizados horizontalmente a 15.750 Hz verticalmente 60 ciclos por segundo por un cuadro de imagen 122.600. Canal 5. Una idea sencilla.